Hola, hola, ¿cómo va? Fue lunes, acá estamos, 18 de agosto. Ayer muy poca gente habló de San Martín, ¿no? Bueno, lo vi al presidente igual vestido de campaña junto con los granaderos. Bueno, hoy es lunes, tenemos títulos importantes en Diputado TV, lo comparto y después abro el juego. Dale. Atención, atención, sesión especial. A pedido de la oposición sería para el próximo miércoles 20. Es decir, hoy es 18, martes 19, miércoles 20 de agosto a las 12 horas. Y ahí vamos. Atención. Con la adrenalina electoral hay un cierre de listas para las próximas elecciones. Y se conocieron anoche, por la noche, los nombres de los candidatos a diputados y senadores. Dame el otro titulito, porque ese es el mismo que el primero. A otro pedido, claro, el otro pedido, ¿viste? Porque a pedido de la oposición sería para el miércoles 27. Atención, tenías uno para el 20 y otro para el 27. Siempre a las 12 del mediodía. Ahora sí. Bueno. Y el cierre de listas. Esto es lo que te decía, que se conocieron, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con los candidatos a diputados y senadores. Avanzamos. Este es todo un lío, ¿eh? Es un lío internacional, pero ¿cómo atajás la prevención de adicciones y control del narcotráfico? Mañana, que es martes a las 16, a las 4 de la tarde, se va a abordar mercados ilegales de opioides en el Cono Sur. Mirá vos, es la segunda vez, ahora abro el juego. Hola, ¿qué haces, Giorgetti? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Horacio? Bien, querido Guido. Marcos, Guido Braslavsky. ¿Qué haces, Guido? Hola, Horacio. ¿Qué tal? Ayer leía en la biografía de San Martín de un hombre que tenía un montón de dolores por todos lados. Montón de dolores por todos lados. Y hace 200 años, ¿qué calmaba el dolor? El opio. El opio. Y consumía opio para la travesía para un lado, travesía para el otro. Igual murió con varias décadas encima, pero sí, los dolores, cuando cruzaba la cordillera, tenía úlcera, que la artritis, que esto, era un hombre. Eso te lo humaniza también, ¿no? Bueno, muchachos, ¿me pueden contar qué va a pasar el miércoles? ¿Qué va a pasar el miércoles? Bueno, de todo en la sesión que ya está confirmada, ya está citada. Pide la pide la oposición, la pide Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, los bloques que vienen siendo los que encabezan los pedidos de sesión. Tenemos los vetos, que son cuatro en total. Después lo vamos a estar repasando cada uno. Veto discapacidad, veto salud, veto universidad, veto jubilados. Bueno, sí. ¿Qué más? Tenemos el proyecto de los ATN de los gobernadores. ATN gobernadores. Tenemos la Comisión Investigadora Libre. En este caso ya venimos hablando mucho. Ya votar el proyecto de resolución de la oposición que busca destrabar el funcionamiento y la designación de autoridades en la Comisión Investigadora que ya fue creada. Yo sé que esa es la agenda. El tema fentanilo acá no se va a tratar, ¿no? Yo le hice hacer un reportaje para Radio Brisas al doctor Jedlin, o al diputado Jedlin. Están también en la comisión que preside Jedlin justamente se avanzó en hacer un pedido de informes, un proyecto que es consensuado con otros bloques, pero hay un sector importante que todavía insiste. Después de que el pedido lo motorizó la diputada del PRO, Judici, insiste con el tema de crear una comisión investigadora parlamentaria. Y la semana pasada se presentó un segundo proyecto con una comisión investigadora de parte del bloque Pablo Juliano. Claro. De Democracia para Siempre. Ya son dos proyectos que quieren crear, dos bloques que quieren crear una comisión ahora investigadora. Que entiendo un poquitito más, un poquitito. En noviembre, diciembre, habían advertido que el laboratorio estaba todo mal. Todo mal. Había muertos. En el medio me cuentan que alguien iba a comprar o vender. Y taparon y tranquilizaron la información, porque si vos estás vendiendo la ampollita venenosa, no vas a vender el laboratorio. Y pedalearon hasta que se da abril y mayo. Y hoy tenemos 100 muertos, casi 100 muertos.
Y el fulano que dice que era el dueño, se siente un perseguido, se siente que Batman, Superman y los servicios de inteligencia lo persiguen. Menciona a un tipo, después lo escuchó también al ministro Lugones, decir que hay un nudo político de intereses cruzados. Aparece la palabra también narcotráfico en el medio. Involucrados otros. Muy complejo. Hay que mirar a la justicia también. Yo digo, los familiares van a demandar a quienes fueron los responsables del laboratorio, debieran. Sí. Digo, el muerto está muerto, más dolorosamente. Más allá de la comisión que se pueda crear en la Cámara de Diputados y lo que se pueda llegar a conocer, es de una gravedad como para que la justicia avance es inédito, nunca hubo sobre en la los tiempos del Congreso. Una tragedia semejante, digo, por la mano del hombre. Decir, bueno, qué sé yo, vino el temporal, la tormenta, se llevó puesto. Además, un país donde hay una tradición de la industria farmacéutica que es de alta calidad, con muchos controles. ¿Vos te acordás de lo de Propolio? Sí, claro. Y antes hubo un tema del vino. Pero ahí lo de Propolio fue un sabotaje al laboratorio. Totalmente. ¿no? Bueno, el fulano el que dice que alguna vez fue dueño, dice que fue un sabotaje de otro fulano que quería hacer el negocio. Yo no le presto a mi perra, aunque esté ya en el cielo. Bueno, muchachos, el cierre de listas, ¿cómo es la mano? Algunos se van. Algunos se van, no renuevan más. No renuevan más. Otros quisieron estar en la lista y no están. El dueño de la lapicera o la dueña de las lapiceras. En el periodismo a esos que le llamamos heridos. Heridos. Los heridos. Y van llorando por los pasillos, ¿no? Interesante los heridos, pequeño paréntesis, ¿no? ¿Qué impacto va a tener la cuestión de los heridos en la sesión del miércoles? Claro. ¿no? Muy interesante. Eso va a ser lindo de ver. Muy interesante. Uno de ellos ha sido mencionado, que es Rodrigo de Loredo, claro, que el viernes hizo... No pertenecen a nadie. Hay gente que no pertenece a ningún lado. Esto suele pasar en los años de recambio, que quedan varios meses de actividad legislativa. Bueno, también digo, en esto de estar convencido de la democracia, está todo bien. Ocupan una banca, tienen representación. El Congreso, es decir, el Poder Legislativo tiene la fuerza de un poder importante de la República. Pero hay algunos fulanos y fulanas que estuvieron en la lista, después no están más. Me enojo con el fulano. Hay un fulano Juan que se desentendió, que supo ser presidente hasta de un equipo de fútbol. Muchachos, es un problema de ustedes. Yo me voy a Qatar. A Qatar era, ¿no? A Qatar me dijiste. ¿Juega al bridge? También. El padre decía, ¿por qué te quedas jugando todo el tiempo? Bueno, hay algunos que no tienen pertenencia. Y bueno. ¿Cómo se llama Fuerza Patria el peronismo? Fuerza Patria, ¿no? El kirchnerismo, sí, Fuerza Patria. ¿Cómo kirchnerismo? Peronismo kirchnerista, sí. El peronismo unido, porque peronismo quedaron pocos unido. afuera del peronismo, sí. Peronismo unido. El kirchnerismo forma parte de ese pero es más o menos el mismo sector de las últimas elecciones. Sí, ¿qué tiene que ver Itaí Hackman con Tayana, por ejemplo? Pero las listas capital y provincia... Yo ya lo sé, pero estamos hablando de la madre árbol. Pero hoy Cristina es la presidenta del PJ, por ende es peronismo. Igual presidencias de... ¿De qué? Isabel Martínez... Isabel Martínez, cartas de Perón. ¿Qué era? Lo que nosotros titulamos como kirchnerismo es la predomina dentro del peronismo. Hoy es la fuerza mayoritaria dentro del peronismo, pero... Tayana, por ejemplo, de larga tradición peronista. Su padre fue más el que firmó el certificado de defunción de Juan Domingo. No seguí si es realista, pero como que nadie se quería ser el responsable de haber puesto a Tayana en el número 1, ¿no? Como que fue una cuestión que apareció la fumata blanca cuando se mencionó a Tayana y no fue alguien que lo puso ahí o que lo eligió. ¿Y después en octubre hay otro juego? ¿En octubre qué va a pasar? Esto es lo de octubre. Esto es octubre. Claro. Y después que viene... El 7 de septiembre, decís vos. Septiembre. La provincia de Buenos Aires. ¿Y después cómo es la cosa? La lista de doblada, que no es de doblada, que la abierta, que la cerrada, ¿cómo es? Lo de octubre, lo de septiembre es la boletita tradicional, pero más corta, en provincia de Buenos Aires. Y en octubre, estos nombres que hemos conocido este fin de semana van a aparecer en una boleta única, desplegada. Primera vez, ¿no? Bueno, primera nosotros vez tenemos... que a nivel nacional... En Diputado TV, en los cortes, tenemos cómo van a ser las boletas. Es muy bueno
ese spot es buenísimo. Y ya confirmados los candidatos, no creo que pase mucho tiempo para que empecemos a tener ya un boceto de cómo va a ser, al menos digital, de cómo va a ser la boleta. Hay mucha gente conocida por la tele y por las redes, no por la política. Que hablen de política en las redes o qué sé yo. Estamos hablando de trayectoria, de recorrido, de esta cosa partidaria. Sí, hay muchos nombres que son outsiders de la política, particularmente en estas elecciones. A mí el otro día me invitaron a un programa en Canal 9 a la noche. Fuerzas. Le digo gracias a Canal 9 y al amigo Rifle Varela y a Caramelo y qué sé yo. Me preguntaba el Rifle Varela, ¿qué veía yo parecido a lo de los 90? La intención cuando se eligió a Scioli, Reutemann y Palito también era romper esta cosa partidaria, tradicional, palito, pum, palito. Yo recuerdo. ¿Puedo contar una anécdota chiquita? Sí. Bueno. Yo llegué a Buenos Aires, volví a llegar a Buenos Aires en el 82. Y antes del 83 ya estábamos en democracia. Y la CGT estaba dividida en dos ramas. La CGT Brasil y la CGT Azopardo. La CGT Brasil la conducía, la lideraba Saúl Baldini, pero atrás estaba Lorenzo Miguel. Y la CGT Azopardo estaba Jorge Triaca, padre. Una línea más liberal del peronismo conocido. Y tenían una oficina o algo parecido en la calle Brasil. Vos me estás viendo en todo el país. La calle Brasil entra en Constitución, ¿no? Entra en Constitución, una calle muy importante del barrio de Constitución. Escalera, estaban los muchachos, y iba a ver yo a Saúl. Yo trabajaba en Noticias Argentinas. Era una entrevista mano a mano para conocerlo a Saúl. Yo tenía muchas ganas de conocerlo a Saúl. Venían con los paros a Raúl Alfonsín. Yo necesitaba un mano a mano con él. Bueno, compañero, pase. Y cuando lo veo en un espacio de una casa de hace muchos años, las casas de Constitución tradicionales tienen muchos años. Una casa que funcionaba como oficina de todos los muchachos y algunas muchachas. Había un espejo. Le digo, dígame, Saúl, ¿qué está haciendo? Estoy ensayando el discurso. Digo, no quiero molestarlo, termine. Me espera. ¿Viste? Era siempre parecés más Perón que Baldini, te iba a decir. Él quería, como Tarico. Todos quieren ser Perón. Sí. Todos quieren ser Perón. Yo no. Yo quiero ser Horacio. Y entonces ensayaba frente al espejo. ¿Por qué cuento esto? Totalmente, la campera negra, ¿cómo que no? Después voy a contar, tendría que contar historias vinculadas con los sentimientos, no míos. Pero no lo voy a contar hoy. Acá se filmó Highlander. Esa lo voy a contar otro día. Ubaldini y una señora que acompañaba, muy conocida. Bueno, después se lo voy a contar otro día. ¿Por qué cuento esta anécdota? Palito Ortega, en la previa. Yo quería ir a entrevistarlo porque había un amigo de él, qué sé yo, que me llevaba, pues Palito te quiere conocer, pues nada. Y lo estaban entrenando en un atril, ahora se llama coachear, ¿no? Coachear. Claro. Lo estaban entrenando para hablar. Mirá que el hombre, alguien con más trayectoria de público que Palito, pero era diferente hablarle a su pueblo, tenía que bajar a Tucumán, a su pueblo, y hablarle mano a mano. También en esto de cómo hablar, cómo decir. Estaba pensando... ¿Qué hacemos con un tipo? Ahí estaba viendo un tipo que se pone 2 termos en la cabeza. Llega al stream. Que va a ser candidato. Eso que surgía de la televisión en los 90, esta es la primera elección, creo, no sé si en 2023 ya hay algún antecedente, pero figuras de los streaming apareciendo en las listas. Ahí hay un compañero, un socio de Fantino. No sé quién es, lo vi en ocasionales veces. Conduce programas. Sí, que se pone 2 termos. Hizo la entrevista a Karina Milei y a Javier Milei con los perros. Está bien. En un momento. No, Horacio, que me parece, ¿no? Que respecto de los 90... Yo tengo una compañera en otro canal, que es Virginia Gallardo, que va a ser candidata a diputada por Corrientes. Exactamente. Que estudió incluso con el presidente de Economía.
sabe de economía. Yo hay cosas que no coincido con ella y la discutimos públicamente, pero se candidatea para diputada. Decía que Palito, Reutemann, esos casos en los 90 Scioli fue muy disruptivo en ese momento. En las listas, los candidatos eran dirigentes sindicales, políticos, formados, con trayectoria. Bueno. En los 90 fue disruptivo, ahora ya estamos más acostumbrados a todo esto, ¿no? A ver, ¿quiénes se van o cumplen mandato? A ver, vamos a placa completa. Bueno, ahí es quién está, la señora María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal. La señora llega, además de ser del PRO, fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Llegó el 2021 por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juntos por el Cambio, en esta elección que le fue muy bien a Juntos por el Cambio. Y llega acá como diputada. Llega como diputada, ya se cumplen los 4 años. En rechazo a la fusión, alianza, acuerdo electoral entre el PRO y la Libertad Avanza, ella nunca no la está de tuvieron acuerdo. en cuenta. Pero tampoco la tuvieron en cuenta. Tampoco la tuvieron en cuenta. No tengo ese... A ver, lo llamaron a Ritondo, lo llamaron al Colorado. Sí, puede ser. Y a ella no la llamaron. ¿Qué sé yo? Bueno, no importa. Sí. Pero esta señora termina este año. Exacto, termina. Otro que termina... Fernando Iglesias, mediático él. 2 mandatos consecutivos, sin mal no... 2 mandatos. Él quiere ser embajador en Italia. Ocupa la para nada despreciable silla de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, una de las más importantes aquí en la Cámara de Diputados. Un montón. Incluso un montón. Hubo una versión, lo mencionaba como posible canciller. ¿Tanto? Bueno. Hubo una versión. Avancemos. Bueno, Don Milman. Gerardo Milman, que había levantado el perfil los últimos años. ¿Con qué? ¿Con Casablanca? Claro, ¿con qué? Imputado en la sospecha del atentado. Estuvo mucho tiempo en silencio después de eso y en los últimos años había levantado el perfil. Bueno, este señor se va también. Listo. No aparece. Luciano Laspina. Este señor apuntaba a ser, si ganaba la señora Bullrich, uno de los candidatos a ser ministro de Economía. Sí. Era de la línea Bullrich, pero cuando Bullrich selló el acuerdo con la Libertad Avanza, nunca terminó de... Nunca le dieron más bola. Nunca terminó de incorporarse a ese esquema. ¿Por qué? Nunca más le dieron bola. Después tuvo me parece que el presidente... de alguna crítica económica en redes. Claro, el presidente no le interesaba. Germana Figueroa Casas. Que vino acá. Santafesina de Rosario. Que vino acá. La oficina sabe mucho de impuestos, tema tributario. No vino a promocionar un embajador de Malasia. Sí. Sí, ¿no? Yo le hice una entrevista. Vino acá la entrevista de Malayo. ¿no? No importa. La señora Casas, listo. Casas termina su mandato. Listo. Y al no estar en las listas, podemos confirmar que el 10 de diciembre, o cuando se haga el recambio... Vamos con Unión por la Patria. Vamos con otra placa. Bueno. Aquí está, nombre fuerte también. Leopoldo. A ver, Leopoldo desde el 83... Así es, el único diputado... El único sobreviviente de aquella primera camada de diputados de la primera y la segunda, porque creo que él renueva en el 85 hasta el 89. Leopoldo Moro venía del radicalismo y ahora se acercó más a... ingresó incluso, su vuelta a la Cámara de Diputados fue por Unidad Ciudadana, el espacio que había creado Cristina Kirchner en su momento para ir por afuera del peronismo. El 17. El 17. ¿Sabes con quién me crucé el otro día acá por Callao? ¿Era por Callao? Sí, por Callao. Con un compañero de ese radicalismo. Con Marcelo Stubri me crucé. Bueno, se terminó entonces. Quien también se va al banco es don Carlos Heller. Carlos Heller, que es uno de los hombres fuertes en materia de presupuesto. Claro, fue presidente de la comisión. En el peronismo es vicepresidente de la comisión. El que es candidato en primer término por Fuerza Patria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podría tener ese perfil y ocupar ese lugar, que es Itaí Hackman, que suele estar en todas las discusiones presupuestarias también. Esa es una lapicera Cristina total. La de Itaí es una... Así es. Bueno, ¿es Grabois, Itaí? Es de Itaí. Patria Grande, de Grabois. Es Grabois. Y tenés razón lo que señalás de Cristina, que en algún momento destacó algún discurso de Itaí en la Cámara de Diputados en sus redes. Plenamente, amigo de Máximo y Grabois y compañía. Bueno, don Daniel Goyán, que también supo ser ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y era un quisilofista dentro del... Quisilofista, de los pocos quisilofistas que hay. No humor. No habrá más en diciembre. Bueno, don Daniel Arroyo, un hombre que ha transitado
diferentes cargos en la administración pública. Fue viceministro de Salud y Acción Social, fue ministro durante la pandemia. Con Alberto Fernández. Con Alberto se bancó y bailó la pandemia. Y un hombre con un perfil social importante, pero bueno, se terminó. Por ahora, ¿no? Por ahora, la vida es... Y se puede ir, esta semana se define una de las últimas leyes que él impulsó, que es la emergencia en discapacidad. Claro, muy bueno. Don Eduardo Tognoli, este es un hombre de Santa Fe. A mí me sorprendió una historia de Tognoli. Tognoli me contó, y después lo contó 1.000.000 de veces más, cómo secuestraban a su familia. Viene de una familia que... El papá, ¿no? Es desaparecido. Claro, que sufrió... Por eso cuando uno ve el cartel Nunca Más y todo eso, digo, es necesario que te tiren todo el tiempo lo peor de la historia, porque nunca más es lo peor de la historia. Yo quiero nunca más que vuelva a pasar el terrorismo de Estado. Y utilizarlo como un jingle de campaña, a mí me hace ruido por todos lados. Bueno, vamos a la otra ilustración, a ver quién... Unión Cívica Radical. Quién tenemos, el amigo de los colectiveros, don Rodrigo de Loredo, ni el radicalismo lo quiere. No encontró, él dice, vengo, voy, ¿dónde voy? Voy. Se despidió de la Cámara de Diputados confirmando que no iba a renovar, también con un video en redes. Sí. No se le entiende nada, donde no se le entiende nada. Da a entender que estaba abierto a un acuerdo con La Libertad Avanza, pero que no le aceptaron los matices que quería incorporar. Muy interesante todo ese cierre en la provincia de Córdoba. Cortito, ¿no? Y al pie porque queda un minuto y medio. Este hombre llega a la política porque también hay una familiaridad importante, ¿no? No, punto. Después está el señor Tetaz. Tetaz se va. Tampoco renueva. Ingresó plata. en 2021 con Juntos por el Cambio, en la lista también con Vidal en selección. Chau, a casa, a la universidad. Julio Cobos. Cobos. Mi voto no es positivo. Bueno, en listo. Mendoza hay acuerdo UCR La Libertad Avanza, él estaba alejado, no hay lugar para él. Soledad Carrizo, que es de Córdoba también, muy cercana a Rodrigo de Loredo estos años. Y Fabio Ketlas, que es de la provincia de Buenos Aires, un hombre que estuvo en el armado de Patricia Un intelectual Bullrich. Ketlas. Yo no coincido políticamente con él, pero un intelectual muy interesante. Sí, urbanista. Tiene... Bueno, vamos con la otra, dale. UCR, lo que quedaba del UCR. Democracia para siempre. Y Democracia para siempre es uno de los bloques que más renueva. Bueno, Facundo Manes. Chau. Bueno, va a ser candidato a senador. Exacto. Claro. ¿No? La otra señora que se ocupa de discapacidad. Carla Carrizo. Buena espada también. Siempre trabajando mucho los temas de niñez. Salud y niñez. Marcela Colli y Marcela Antola, las dos Marcela. Sí. Y el último, final, el señor Juan Carlos Polini, de la provincia de Chaco. Se va a su casa. Chau. Gran cantidad de radicales, ¿no? Que radicalismo tienen que renovar en este momento. Los radicales peluca, ¿se quedan, se van? Después me lo contás. Claro. ¿Hay una placa más? ¿Cuál es? Coalición Cívica, que también expone bastante. Sí. Pablo Oliveto, Victoria Orrego y Marcela Campaña. Columnista de Majul, claro. ¿La señora del medio quién es? Victoria Orrego. ¿Y dónde es esa señora? Borrego, de la ciudad de Buenos Aires. Chau, se terminó. Sí. ¿Y la señora? Y Marcela Campagnoli de provincia de Buenos Aires. Campagnoli es por... Va a ser candidata a senadora. Es Lilita, es la hermana del fiscal. Ah, claro, la hermana del fiscal. Bueno, una más. A ver cómo es esto. Esto es La Libertad Avanza. Claro, bueno, a ver. Tenemos Lorena Villaverde, se puede ir a... Si gana, se va al Senado. Ah, mira. Nadia Márquez, candidata también al Senado. Pablo Servi, también candidato al Senado. De Neuquén. Y Martín Arjol es uno de los que vos decías, radical con peluca. A casa se va. Quedó afuera de los armados. Claro. ¿Y la otra señora? Jugó por afuera de La Libertad Avanza en la elección provincial de Misiones. Y la señora Píparo. Y la señora Carolina Píparo. A casa. A casa. Bueno. Qué programita. Vamos y venimos, no te vayas, ¿eh? Estás en Diputado TV. Dale, vamos.
De lunes a viernes, 15 horas. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán, renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza, renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires, renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí
claro. ¿Qué me dijo? A ver, estábamos hablando de cuántos años de periodismo. 50 está bien. Sí. Está bien. ¿Y usted qué me dijo? ¿Cuántos años tiene usted? ¿Yo? Sí. ¿De periodismo? No, ¿cuántos años tiene? Y yo soy del 70. ¿Vos, Horacio? Yo nací en el 52. ¿52? Mirá. ¿Está bien? Sí. ¿Qué quiere que haga? Mira. Bueno, ¿por dónde vamos, estimado? Placa Braslavsky, emergencia en Bahía Blanca. ¿Alguien se va a acordar de Bahía Blanca? Lo muerto, la destrucción. Nunca mandaron un sope. ¿Cómo quedó Bahía Blanca? ¿Qué tenés? A ver, mostrame. Bueno, Bahía Blanca es uno de los temas, la ley de emergencia en Bahía Blanca, que se viene en esta sesión del próximo miércoles. Bien. Recordemos, ahí si tenemos las primeras placas, qué es lo que sucedió. Se va a intentar rechazar el veto presidencial o confirmarlo de parte del oficialismo. El Senado, en su última sesión, por 55 votos a favor y ninguno en contra, rechazó ya el veto presidencial y giró a diputados la ley que había declarado la emergencia en los municipios de Bahía Blanca y de Coronel Rosales. Por las inundaciones, ahí tenemos imágenes para recordar esto que vos decías, Horacio. Esto sucedió, no me quiero equivocar exactamente si fue el 7 de marzo, ¿no? Día de las inundaciones. Sí, en marzo fue, no me acuerdo el día puntual. Estamos recorriendo las imágenes. Sí, marzo de este año. A partir de allí se creó un fondo especial de 200.000 millones de pesos para atender los daños. Lo que sucedió luego, bueno, esto proponía exención de impuestos para los afectados, un plazo de gracia de 180 días para quienes perdieron su fuente de ingreso. El Ejecutivo justificó el veto que las medidas de asistencia ya habían sido implementadas mediante el decreto mencionado. El Ejecutivo dijo también que había una duplicación de recursos. Entonces hubo un proyecto de los senadores Juliana Di Tulio, Eduardo Guado de Pedro y Maximiliano Abad, los dos primeros kirchneristas, el segundo radical, para rechazar entonces el veto. Los diputados deciden ahora si rechaza el veto, se necesitan 2/3 de los votos o si queda firme. Ahí está el debate, vamos a ver qué es lo que pasa este próximo miércoles aquí en Diputados con la ley de emergencia para Bahía Blanca. Bueno, lo que voy a decir no tiene nada que ver con nada y tiene que ver, a mi criterio, con todo. Para mí, para mi manera de ver. Entre la madrugada del 17 y el 18 de agosto de 1934... asesinaban a Federico García Lorca. No solamente lo mataron por su elección de género, sino porque pensaba diferente a lo que quería el franquismo de aquel momento. Que se cargó... ¿Cuántos años gobernó? Por su elección, por su opción, no, nunca había escuchado sexual, eso. Sí. Sí, claro, no solamente por su opción sexual. No solamente por su opción sexual. Sí. Fusilaron porque pensaba totalmente diferente a lo que pensaba. Sí, eso sí. No había escuchado eso. Sí, y digo, yo hace muchos años, estando en España, incluso en un lugar, en un debate cuasi universitario, yo decía, más. Ahora recuerdo, yo entrevisté acá a Baltasar Garzón. Baltasar Garzón fue el juez que, entre otras cosas, detuvo a Pinochet, entre otras cosas, y a españoles que fueron secuestrados en la Argentina, investigó, etcétera, un hombre de los derechos humanos. Entrevistándolo acá para Radio Nacional, en el auditorio, y de pronto apareció y investigaba también los crímenes de la guerra civil. Estábamos haciendo la entrevista, está grabado, después si querés te metes en YouTube, y de pronto despliegan una bandera de la ETA, el grupo vasco guerrillero, que muchas muertes le costó a España, ¿no? Muchas muertes le costó. Perfecto. Más allá de sus reivindicaciones, de su territorio, pero
Se volaron a una estación de tren con hombres y mujeres que iban, entre otras cosas, a trabajar. Lo acusaban de que con Felipe González habían hecho... Los GAL. Pero ¿por qué voy a eso? ¿Cuántos años tuvo Franco en el poder? ¿30, 40, 50? 40 años. 40, hasta el 75, murió en el 75, ¿no? 40 Franco. años. 40, algo pasa. Hablaba recién de Chávez. 40 años. 40, algo pasa. No, pero Chávez por la vía democrática, aclaremos. 40 años. Dictadura, 40. Digo, algo pasa en una sociedad. Hay un libro fantástico de Aramburu que se llama Patria. ¿Lo leyeron? Sí. Que justamente conviven las ideas de lo que heredó la Guerra Civil Española y la guerrilla de la ETA. Y entonces la familia generacionalmente, digo, en esto del nunca más, hay cosas que no se joden, si no se terminan de comprender, si no se vulgarizan, se menosprecian. Se banalizan. Banalizan, correcto. La banalidad del mal, diría Hannah Arendt. ¿A dónde me fui? Me fui a cualquier lado, ¿no? Bueno, no importa. Va. Reflexiones. Reflexiones embonianas. ¿Por dónde voy? Don Markelly, ¿qué preparó? Vamos a... Le dije siempre que Marcos es un nombre muy querido para mí. Era el nombre de mi abuelo materno, ¿no? Me había dicho, sí. Sí, Marcos. Es un nombre con el que me amigué a medida que fui creciendo. Y porque es un nombre para un niño debe ser... Sí. No había otros Marcos. Marquito, claro. Sí. Pero Marcos ahora tiene toda una identidad. Está exactamente, bueno. así Está bueno. es exactamente. ¿Qué nombre le pusiste a tu pibe? Facundo. Ahí está, es una generación nueva. Más, en la década del 70, vos naciste por ahí, ¿te acuerdas que había una canción? Y Facundo ha llegado al mundo a darnos un poco de felicidad. ¿Alguien se acuerda de esto o no? Soy el túnel del... Sergio Denis dice. Sergio, no. Yo tenía una compañera, ¿la conocen ustedes a la querida colega Ripeta? Que hace... No. Yo fui compañero de ella en Crónica. Hace... literatura y policiales. Ella estaba enamorada de... Me volvía loco con Sergio Denis. Claro. César nació el mismo día que Lembot. Facundo ha llegado al mundo. Creo que era pintura fresca, era un conjuntito. Bueno, dele. Vamos con los vetos que la oposición puso en el temario del miércoles. Vamos, son 4. Vamos a repasar cada uno de ellos. Por favor. Y cómo están en el orden del temario, porque es importante cómo están ubicados. Ahora después, si querés, sí, claro. Te explico por qué es importante esto. Favor. Primer veto, el veto a la emergencia en discapacidad, que está primero en la ubicación en el temario de temas a tratar en si hay quórum el día miércoles. Propone la regularización de pagos y actualización de aranceles a los prestadores de salud, entre otras cosas que propone también la emergencia con un plazo hasta 2027. El otro veto que está presente en el temario es el veto al aumento a los jubilados. Esto está en segundo término. Recordemos un aumento del 7,2% en las jubilaciones y también un incremento en los bonos de 70.000 pesos que están actualmente a 110.000, y esto queda además en el mismo texto queda indexado al índice de IPC para los aumentos posteriores de ratificarse la ley. El otro veto que está presente es el que comentaba recién Guido. No lo voy a detallar porque ya lo hizo él, pero sí es importante decir que está en séptimo lugar. Es decir, primero tenemos el veto a discapacidad, segundo tenemos el veto a los jubilados, después vienen 5 temas más en el medio, entre los que está la Comisión Libra, por ejemplo, los proyectos por el uso horario, una modificación al régimen penal y tributario, el proyecto de la modificación de la ATN de los gobernadores. Todo eso está en el medio, y recién después el veto a la emergencia en Bahía Blanca. El otro veto que resta, el cuarto y último, es el de la moratoria previsional. Es el que está en último lugar en orden de los vetos a tratar.
y es, obviamente, el proyecto es una prórroga por 2 años de la moratoria que finalizó en marzo de 2025. Estos 4 proyectos están ordenados de manera tal de que el quórum, si se consigue, quede comprometido hasta tanto se traten todos los temas. ¿Por qué? Porque el 9º tema es el cambio a los impuestos a los combustibles, el otro proyecto de los gobernadores. ¿Qué dice el gobierno de los proyectos que estábamos mencionando como discapacidad, aumento de los jubilados, moratoria previsional? Que el gobierno obviamente resaltó en los vetos que el equilibrio fiscal es un compromiso del asumido electoralmente y fundacional de su gobierno, y los proyectos no explican las fuentes de financiamiento. Estos 3 proyectos que vetó, el de Bahía Blanca, lo que dice es que el monto que destina ese proyecto ya fue otorgado en el decreto 238/25. Recordemos que para la insistencia de la oposición se requieren 2/3 de los votos presentes. Y esto, como ya sucedió el año pasado, hace que al oficialismo le alcance con tener una cifra cercana a los 85 votos para bloquear y que queden vigentes los vetos. Se dará a todo o nada en la Cámara de Diputados esta disputa. Si alguno de los vetos es rechazado por la Cámara de Diputados, todavía tendrá que pasar por el Senado para convertirse en ley y modificar la decisión del Gobierno Nacional de vetar los proyectos de ley. Empieza el camino del 20, cuando se especulaba si la oposición iba a estar viendo los tiempos, hacerlo más cerca de las elecciones. Finalmente primó la idea de que la urgencia de los temas no requiere hacer especulaciones electorales con este tema, y apenas se encontró el lugar, se pudo concretar un pedido de sesión, 20 de agosto de las 12, 4 vetos en una misma sesión. Puede ser otra vez una jornada de riesgo para el oficialismo. Sí, estuvieron también poroteando bastante, ¿no? Para ver si llegaban a esta sesión. Bueno, tuvieron que tener los dictámenes de los proyectos de los gobernadores para tener asegurado el quórum. Estuvieron colorín colorado. Esta historia recién ha empezado. ¿Terminaste vos? Sí, por supuesto. Bueno, vamos con la provincia de Buenos Aires. Ajá. Cierre de listas. Juntos, don Diego Santilli, con 39.8. Mirá vos, el Fedetel, Victoria Tolosa Paz, con 38.5. El Avanza Libertad, Don Esper, 7.5. Mirá, el FIT con Nicolás del Caño, y 6.8. Vamos con vos, Florencio Randazzo, 4 puntos. No afloja Florencio Randazzo. Estos son los resultados de las elecciones de 2021. El último antecedente... Eso fue 21. 21. Esta es la elección que va a renovar la provincia de Buenos Aires el 26 de octubre. Bien planteado. ¿Y entonces? ¿Quiénes han quedado? ¿Quiénes han quedado de todos aquellos mencionados? De esto que venimos del 2021, ¿quiénes van? A ver, don Esper, que quiere ser gobernador. Esper, que fue con lista propia, como veíamos ahí, en 2021, por el cual cumplió el mandato de estos 4 años. Sí. Va a encabezar la lista de la Libertad Avanza, más el PRO, este frente electoral. Bueno, después tenemos a Amores Perros. Exacto. Claro, más allá de ser modelo, conductor, ahora tiene un programa en Canal 7, en televisión pública, y tiene una boutique para pilcha para perro. Tapa de Playboy. ¿Vos comprabas Playboy alguna vez? No. Sí. No. Sí, bueno. No compraba Playboy. Bueno, la pedías prestado. Bueno, Reinhardt. Después está don Santilli. ¿Santilli sigue siendo Macri o es Libertad? ¿Qué es? Bueno, está bien, Santilli. Él quedó dentro del PRO. Santilli. El padre sacó una foto con el PRO. El padre de Santilli fue presidente del Banco Nación en la década del 90. ¿No? Claro. Bueno, y él presidió el Consejo Deliberante. La legislatura. La legislatura, claro. ¿La niña de al lado quién es? La cuarta es Gladys Noemí Umenuk. Y libertaria. Libertaria. Y después está el señor que arma casi todo la estructura electoral en la provincia. La provincia con la señora Karina. Exactamente, Sebastián Pareja. Que lo vi el otro día en el acto del presidente
no solamente presentándolos, sino organizando. Muy probablemente por las bancas que otorga la provincia de Buenos Aires, que son 35. Estos cinco tienen casi asegurado su presencia en el... ¿Él viene del justicialismo, Pareja? Yo no tengo la idea. Él trabajó en un momento con Emilio Monzó. Con Emilio Monzó. Bueno, sí. Emilio Monzó de estas historias sabe. De armar en la provincia de Buenos Aires sabe. Un montón, sabe. Dirigente de San Lorenzo también, ¿no? Pareja. Claro, por ejemplo. ¿Qué más? Vamos con Fuerza Patria. A ver, Fuerza Patria. Que también confirmó su candidato. Ahí está don Tayana, que fue canciller, entre otras cosas. Fue ministro de Defensa. Así es. Canciller, ministro de Defensa. Fue ministro de Defensa también como Rossi. Senador, ¿no? Va a estar senador, fue senador, fue canciller, fue ministro de Defensa. Un hombre de confianza. Y su padre fue hombre que estuvo en la década del 70. Tenemos a Petri entonces, Agustín Rossi en Santa Fe y Jorge Tayana. Así es. 3 ex ministros de Defensa. Exactamente. ¿Y López Murphy? Y López Murphy. Bueno, pero no es este caso. No es este caso. Bueno, al lado de Tayana, ¿quién está? Jimena López, es masista. Masista. De la ciudad de Necochea. Ahí don Sergio hizo lo propio. Hizo lo propio. Ya tiene experiencia en la Cámara de Diputados, fue diputada. Sí, renunció para pasar al Ministerio de Transporte cuando más asumió Economía. Tal cual. Votado don Grabois, que finalmente... que voy por adentro, voy por afuera, ahí está. Y que después de muchos años de tener gente propia o de su frente... Jugar de outsider, ahí está. Va a estar en la Cámara de Diputados porque está en el tercer lugar, al igual que los comentados anteriormente. Tiene que pasar una catástrofe en el peronismo para que no consiga al menos... Es una palabra muy grande. La señora Vanessa Siley. Renueva. Esos judiciales. Sí. Ayer me encontré con el diputado Palazzo, hombre fuerte de la bancaria. Me lo encontré, le iba a hacer el Gato Silvestre una entrevista, estuvimos charlando un rato. Justamente le digo, dentro de las fuerzas de Patria, hombres del sindicalismo, le digo, vos... La Siley, y va a entrar también el hijo de 1.900.000 pesos de salario inicial. Lo logró la semana pasada. Bancarios. 1.900.000 pesos inicial. Bueno, hombre que viene del radicalismo. De origen radical. Más, ayer estaba también Ricardo. Lo vi a Ricardo Alfonsín, que estaban juntos charlando y qué sé yo. ¿Algo más? Por Provincias Unidas tenemos. ¿Qué Provincias? Provincias Unidas son gobernadores. Los gobernadores que armaron una fuerza federal, pero que ellos no se involucran fuera de lo que no son sus distritos. Es decir, está Claudio Vidal de Santa Cruz, Ignacio Torres de Chubut, Martín Chayora de Córdoba y Puyaro de Santa Fe. En algunas provincias hay esquemas parecidos, pero... Bueno, digo, Randazzo no afloja, ¿no? Florencio Randazzo se queda con el primer lugar. Randazzo no afloja. Él va. Margarita Stolbizer no afloja. Tampoco va. Tiene... Bueno, ahí está don Monzó. Emilio Monzó en el tercer lugar. Yo tengo una taza que me mandó Monzó cuando estaba al frente. ¿Vos la tenés esa taza? ¿Te la mandó? Sí. ¿Qué dice la taza? La rosca... Reivindico la rosca. Reivindico la rosca. Bueno. Era la época... Ese discurso lo hizo en la presidencia de la Cámara de Diputados. Totalmente. Bueno. Y después la diputada que sabe mucho de educación. El sector de evolución de la UCR. Acá lo que pasó en este cierre de... ¿Qué pasó ahí? Bonaerense, acá este espacio era el que venía conversando Schiaretti con el diputado Manes. Sí. Finalmente, el diputado Manes termina... al principio se corre a Capital Federal hace cosa de 10 días y no termina estando dentro del armado de Provincias Unidas en la provincia. Y también termina siendo desplazado Manes, iba a ser Martín Lustó y Facundo Manes por la UCR porteña y ahora terminó cerrando Martín Lustó con Graciela Ocaña como candidata a senadora y Manes, lo que anunció anoche por lo menos, es que va a ser candidato a senador por afuera de los partidos tradicionales. Pero estaba en ese armado con Natalia de la Sota, me interesa. Esa es la rosca cordobesa, va a ir en una lista propia. No hubo un acuerdo con Juan Schiaretti. A la señora de la Sota. Va a haber una oferta del peronismo dividido, si se quiere, dividido, bueno, el cordobesismo con Juan Schiaretti, Natalia de la Sota, cabeza de lista para diputada por otra fuerza, y Pablo Carro, también diputado acá de la casa, buscando la renovación de su banca por el kirchnerismo de Córdoba. Bueno,
Colorín colorado. Hablando de... no, falta el FIT. Tenemos. Uy, vuelve la del izquierda, vuelve con Nicolás del Esto es Caño. provincia de Buenos Aires, ¿no? Provincia de Buenos Aires, todo provincia de Buenos Aires. Sí. Nicolás del Caño y Romina del Pla van a encabezar la izquierda. Tenemos más, ¿qué más? armados. Unión Federal, que es Fernando Grey, intendente de Esteban Echeverría, que al final aprovechó que no hubo ningún intendente en Fuerza Patria y armó una lista propia y se llevó el apoyo de María Guazzaroni, que es titular del Consejo Deliberante de Escobar. Ex periodista, Grey. Bueno, Mi vecino, Fernando Grey. Esto es Carrió. A ver qué. Y esto es la provincia de Buenos Aires. Carrió, también. provincia de Buenos Aires. José Manuel López se presenta como primer candidato a diputado. Ese López? Habla y habla y La coalición cívica decidió ir por afuera de cualquier alianza en todos los distritos. Sí. Carrió apareció como diciendo tenemos que ir en soledad y va a ser una patriada en cada una de las elecciones que ¿Y va la señora que está al lado, a intentar hacer la quién coalición. La señora se llama Elsa Yenderosas. Perfecto. Vamos con la que sigue. A ver. Y aquí tenemos a los que van también con listas propias. Manuela Castaneira, El Nuevo Más. habitual alternativa Sí. de izquierda al FIT. Sí, de un sector muy minoritario, ¿no? Sí. La No logra mayoría pasar de el izquierda piso de la está PASO, dentro en su del momento no. frente, sí. Santiago Cunio y Fernando Burlando, ¿Y Burlando que va por la apareció propia? también a último momento. ¿Burlando va por la propia? Así parece. Bueno, fenómeno. Colorín colorado. Adiós. Chao, Horacio, hasta la próxima. No te vayas. Estás en Diputado TV. Salute. Ahí va.